Somos Impulso Televisión. Hola, bendiciones. Gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar contigo en tu canal Impulso Televisión y tu programa Fight TV. Recuerda que Fight TV es un espacio donde se transmite palabra de fe, amor, identidad, transformación y vida de parte de Dios para cada uno de ustedes y aún de nosotros que compartimos con ustedes. También Dios en este momento nos habla, así que siempre hay que estar bien atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Te doy muchas gracias por acompañarnos y si es la primera vez que estás con nosotros, pues muy bienvenido que eres y te pedimos o te informamos que también estamos por redes sociales a través de la página de Impulso Televisión y de la página de Fight TV. Así que si nos puedes acompañar por ese medio, pues también ayúdanos a compartir, porque toda la información puede transformar tu vida. Algo que tú puedas captar puede transformar tu vida. También estamos por YouTube en Fight TV Monclova, así que te puedes suscribir y ahí puedes ver todos los programas, porque estamos dando ahora unos temas muy importantes y aquí te presento nuevamente al doctor Jorge Luis Rodríguez, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Todo bien, gracias a Dios, bien contento de estar de nuevo aquí con ustedes, bien contento de poder participar y poder compartir un poco de este mensaje que es basado en el libro Hasta la tercera y cuarta generación. Es un libro muy interesante. Hoy lo que vamos a ver va a ser Adán frente al Creador y pues vamos a comenzar desde el principio. Así es, ya la semana pasada, bueno, la antepasada, porque este programa de estar conociendo desde el inicio cómo iniciaron las familias, todo, te dimos la introducción hace 15 días, está muy interesante, la puedes buscar ahí en la página de Fight TV o también en YouTube, ahí puedes ver ese tema para que vayas agarrando el hilo de cada programa, porque estamos narrando este libro del doctor Rosalío Contreras y está muy importante. Así que empecemos desde el principio narrándote este encuentro de Dios con Adán y con Eva y cómo se inicia la familia y cómo se va dando la evolución, y pues hay que estar muy atentos, muy interesante. Sí, es bastante interesante y pues vamos a empezar con el principio, iniciando con el Génesis, con el primer capítulo. Y en la Biblia todo este relato nos lleva al principio, al momento en el que Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos en esto tres ideas que expresa este libro al principio. La primera nos dice que en el principio todo era un caos. Inició con un caos completo. Imagínate algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y que la tierra estaba desordenada y vacía y que había tinieblas, cubrían todos los abismos. Imagina un poquito estar ahí donde todo era oscuridad. Pues creo que ese escenario donde se presenta oscuridad y tinieblas puede ser un poquito de temor, nos puede causar un poco de temor, pero después Dios sigue adelante y empieza a ver largas extensiones de agua, pero sin un lugar seco. Todos estos elementos mezclados, tinieblas, donde no existía en toda la tierra dónde sentirse a salvo, dónde estar en un lugar a salvo. Es un escenario
un poco desolador, ¿sí? Y esa es la primera idea que se presenta. La siguiente frase que menciona cambia el sentido del relato. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese es en el Génesis 1:2. Imagina Dios moviéndose, Dios diseñando, Dios creando. Qué hermoso que empieza esa narrativa. Y la idea en general nos ofrece descanso por en medio de aquel caos. Podemos entender que también hay una mente inteligente que es la de Dios, la que empieza a crear y que está en control total y todo tiene un plan. Así es. ¿Sí? Entonces, la historia de la creación nos dice que Dios creó todo en 7 días. Algunos de estos días nos colocan en el contexto de la historia del hombre, vamos a verlo más adelante. El primer día cuando Dios, con el poder de su palabra, ordena, hágase la luz, que es en Génesis 1:3, ahí Dios crea el día y la noche y con ello el concepto del tiempo. Entonces, ¿por qué este concepto es tan importante? Porque con esto Dios va a otorgar a su creación un tiempo y un espacio para realizar labores, cumplir así el propósito de la existencia del hombre, que vamos a verlo más adelante ya cuando veamos el capítulo con Adán. Así es. Entonces, en el día sexto podemos ver al Creador con el poder de su palabra, continúa ordenando todo en armonía. Es como una sinfonía que se está creando, ¿no? Todo empieza armonía y todo obedece a las indicaciones de Dios. Es hermoso cómo pensar, cómo empieza a crear todas las cosas, cómo empieza a ver el día, la tierra. Y ya se había separado el océano de las aguas y había dicho que la tierra produjera toda clase de vegetación y había ordenado que la misma tierra produjera también todos los seres vivos. Y en el sexto día, aquí, el diseñador y creador de todo, que es Dios, hace una pausa y toma la creación, escucha una voz de Dios conversando en la Trinidad y nos dice, entonces Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Esto lo vemos en Génesis 1:26. Así es. Entonces, eso nos da en el sexto día cómo Dios ya está creando al hombre, cómo lo hace con tanta armonía que es algo maravilloso. Después vemos al capítulo 2 de Génesis, donde nos narra cómo de manera detallada el proceso que Dios siguió cuando con sus manos toma un poco de barro y le sopla y crea al hombre. Con sus propias manos. Con sus propias y manos. Esa diferencia, es importante narrar que estamos hablando desde el principio, Claro. ¿verdad? De cuando Dios crea o le da forma, porque dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y podemos decir, ay, ¿por qué Dios crearía una tierra desordenada y vacía? Si Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto en todo lo que hace, pero sabemos que del versículo 1 al versículo 2 ya pasó mucho tiempo, ya Satanás fue expulsado, que era un ángel de luz, fue expulsado del cielo, cayó a la tierra y como Satanás es un destructor, hizo un desorden. Entonces Dios tiene que venir a poner nuevamente el orden y ahí es donde empieza el versículo 2, donde dice que el Señor empieza a separar y con su palabra empieza a crear. Fíjate qué importante es, con su palabra empieza a decir, hágase la luz, sepárese la tierra, lo seco de lo mojado, produzca la tierra los animales, produzca la tierra los árboles. Y qué bonito, doctor, que después, ya que tiene todo en orden,
ya que tiene los árboles, los animales tan hermosos, los ríos tan bonitos y todo el pasto, todo bonito, entonces ahora sí dice, Créalo. a ver, vamos a crear al hombre, vamos, le dice a Jesús, le dice al Espíritu Santo, vamos a crear al hombre, y ya no le dice, hágase el hombre, dice que ya con sus manos Él empieza a formarte a ti, a mí, empieza a formarnos cada célula. Imagínense qué maravilla, usted que es médico y que conoce toda la anatomía, la fisiología y todo. Imagínate desde las moléculas que forman células, tejido, todo lo que Dios ha creado, pues, es maravilloso, es Y maravilloso. todo con una función tan hermosa. Entonces, vemos tantas maravillas como para poner tanta atención a por qué Dios crea la familia y cuál es el propósito. Así que, por favor, muy atento, vamos, doctor. Sí. Entonces, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, Dios le da una identidad y también pertenencia al ser humano, al crearlo a su imagen y semejanza. Y además le dio un lugar de honor en su creación al colocarlo como el Señor de la tierra. Wow. Menciona que señorea la tierra, que va a ser señorear. ¿Sí? Es algo hermoso. ¿Y en qué consiste que Dios haya creado la imagen y semejanza del hombre? Hay un autor, Francisco La Cueva, que es un teólogo español, que nos dice en su libro El hombre, su grandeza y su miseria, que la imagen de Dios en el hombre se puede ver en 4 elementos que hacen de Dios un ser único. Estos son la capacidad de pensar. Todo ser humano tiene la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de actuar y sobre todo la libertad de hacerlo. Muy bien. Esos son los 4 excelente. elementos los que Dios otorgó al hombre cuando decidió crearlo a su imagen, a la imagen de Dios. Es algo hermoso, es algo maravilloso. Si lo piensas, somos semejanza de Dios a su imagen y todo lo que nos ha dado. Capacidad de pensar, Sí. capacidad de Sentir, la capacidad de de actuar, actuar, pero también la libertad de hacerlo. decidir actuar cada quien como quiera. Ahí es donde inicia el libre albedrío. Exactamente, Muy donde empieza el libre bien, albedrío y ahí excelente. es donde pues las decisiones son los que empezamos a tomar. Sí. Pero bueno, estos 4 elementos que Dios le otorgó al hombre cuando decidió crearlo a su imagen, esto nos da un panorama mucho más claro de la grandeza que el ser humano, si lo comparamos con el resto de la creación, está por encima de la creación. O sea, esos beneficios no los tienen los seres vivos animales ni los seres vivos plantas, solamente los humanos. Claro. Ser imagen y semejanza de Dios. Y estas características que Dios otorgó al hombre hacen de él un ser libre, pensante, emotivo y con voluntad propia. Es de lo que estamos comentando, que realmente pues una de las cosas del libre albedrío o nos lleva por el bien o nos lleva por el mal. Sí, como uno decida. Así es. Y además podemos añadir que el lugar que Dios le asignó en su creación lo convertía en un ser responsable. Que vamos a hablar de eso porque es una de las partes con las que el ser humano siempre estamos batallando. Sí. Ajá. Y Adán era responsable de sus actos, de sus decisiones y de sus elecciones, de lo que él quería hacer. Entonces, después de que Dios crea el día y la noche, dando forma al concepto del tiempo y después de crear al hombre a su imagen y semejanza, lo vemos en el huerto, lo vemos ya en el huerto, Adán. Sí. Y llegamos así al tercer momento que capta esta atención de esta narrativa. El día que el Señor dio sus leyes al primer hombre, en este caso Adán. Las reglas del juego eran muy simples. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y la sentencia fue clara. El día que comas de él, ciertamente morirás. Esto lo vemos en Génesis 2, del 16 al 17.
Muy simple Dios, que dice, estas son las reglas, tienes todo, nos hizo señores de la creación, bueno, Adán, ¿verdad? Que nos representa toda la humanidad, lo hizo señor sobre todos los animales, sobre todas las riquezas que había en el huerto, sobre todo, y lo pone a señorear, le da la responsabilidad sobre todo lo que hay. Así es. Y le dice sus reglas. Solamente no comas de este árbol. De ese árbol. Así es. Sencillo. ¿Y por qué es importante ese día? Porque en ese momento Dios revela al hombre el camino para asegurar su permanencia en el huerto. Así, si cumples esta única regla tranquila, tan sencilla, vas a permanecer en el huerto. Wow. Pero también le declara las pérdidas que vendrían como consecuencia si había una desobediencia. De hecho, había 2 árboles en el huerto rodeados por un aura como milagrosa. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero solo uno estaba prohibido, para ser exactos, era el árbol de la ciencia. ¿Sí? Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ahí estaba el árbol de la vida también. Pero el árbol de la vida, ¿qué era lo que podía hacer? Iba a mantener la vida eterna en el Edén. Sí, sí, sí. Y eso pues no le llamó la atención al hombre, no le llamó la atención a Adán. Y el árbol que está prohibido es el que capta su atención. ¿Por qué? Pues quizá porque la tendencia de todo ser humano, de la naturaleza del hombre, es que la búsqueda del poder, no de la vida. Experimentar, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? El morbo, ¿no? De saber, ¿por qué dice prohibido? ¿Por qué dice no pasar? ¿Por qué dice no tocar? ¿Por qué dice no lo hagas? O sea, eso es lo que queremos todos. Ah, no, yo quiero. Sí. Todo esto se permite, pero lo que no se permite, eso es lo que quiero hacer. Así es. Y es lo que hizo precisamente. Y era lo que, de ahí Satanás se aprovechó. De ese pensamiento, de esa forma de pensar de Adán, en el que, pues, yo quiero saber por qué. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aunque ya Dios se lo había dicho, si comes de él, ciertamente morirás. Así ¿verdad? Es. Pero todavía sí, a ver, ¿será que moriré? Se ve bonito, no se ve peligroso. A ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y pues definitivamente no fue para atentar al hombre lo que él hizo, porque el resto de lo que viene en la Biblia, de lo que narra la Biblia, Dios no hizo para atentar al hombre, porque nos declara que siempre Dios tiene buena voluntad hacia el hombre. Claro. Dios siempre trata de ver lo mejor para el hombre. Sí, por eso te pone una regla y te dice las consecuencias de no cumplirla, así porque es. No quiere precisamente que uno caiga en el error. Así es. ¿Verdad? Y pues esa idea como que es de que Dios va a tentar al hombre, pues no tiene validez. La Escritura nos dice, cuando alguno es tenido, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Exacto. Esto lo vemos en Santiago 1, es el Santiago 1:13, ahí está el 19, es 1:13. Okay. ¿Sí? Y por eso lo explica. Dios no, cuando es tentado, no es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado hacia el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, no es por eso que haya puesto el árbol de la ciencia y del mal, nomás para a ver qué tal, a ver qué hace, a ver, ándale. No era ese. Ahí vemos que la palabra de Dios está diciendo, Dios no tienta a nadie. Así es. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues la razón fundamental por la que Dios puso el árbol en el huerto fue para que el ser humano, para que Adán tuviera la oportunidad de ejercer su libre decisión. Exacto. Para que tomara la decisión de hacerlo o no. Y si quitamos del Edén, el árbol prohibido, tampoco existiría la prohibición y no había manera alguna de desobedecer a Dios. Dios le da ese libre albedrío, esa libre decisión al hombre. Y pues la tendencia o la equivocación viene desde ese momento. Y en Génesis, más adelante ya en Génesis 3, esto nos lleva a ver
cómo ese momento empieza a cambiar el curso de la humanidad, el día en que el ser humano ejerció su voluntad, cuando Adán ejerció su voluntad. Y podemos observar en Génesis tres elementos. El primero, la serpiente cuestionando las leyes de Dios, que era lo que estábamos mencionando. Satanás empezó a ejercer su convencimiento hacia Adán, hacia Eva, y vemos también una mujer curiosa que escucha las palabras de la serpiente. También ahí es ese elemento importante. Y ahí también en Génesis 3 vemos a un hombre pasivo, Adán, pues bueno, a ver qué sucede, ¿no? Pero pues, la decisión al final la tomó. Y esa es la forma en la que se presentan las cosas, pero el fondo de todo esto, el trasfondo es un poquito más complejo. En esa escena podemos observar al hombre y a la mujer ejerciendo el libre albedrío. Dios les ha dado la oportunidad de hacer lo que quisieran, la decisión que quisieran tomar. ¿Y por qué Dios permitió también la caída del hombre? Uno de los atributos de Dios es que Dios todo lo sabe. Sí. Y si todo lo sabe, entonces ya sabía que el hombre podía empezar a pecar. Entonces ya sabía lo que podía suceder y confirmaba desde un principio que Adán podía tomar esa decisión. Claro. Entonces, ¿por qué permitió que las cosas llegaran hasta ese punto? Dice San Agustín de Hipona en su obra, tiene una obra de varios de volúmenes, es una obra muy grande, en la ciudad de Dios, que el dilema que presenta para Dios crear al hombre con voluntad propia. Para Dios fue un dilema crear al hombre con esa voluntad, sabiendo lo que iba a ocurrir. Sí. Y decía este pensador que había tres formas básicas, tres alternativas en que Dios tendría al principio de los tiempos. Dios, sabiendo lo que iba a ocurrir con el hombre, tuvo la primera alternativa que fue no voy a crearlo. ¿Para qué batallo? Me va a fallar. Pues no lo voy a crear. Esa es la primera alternativa. Esa es así lo plantea Hipona en su obra. Y también, no obstante eso, él quería crear al hombre y al resto de la creación y tener comunión con el hombre. Objetivo. Y ahí nos lleva a una segunda alternativa, que es crear al hombre sin la posibilidad de pecar. Lo puedo hacer totalmente perfecto. También esa posibilidad tenía Dios. Sí. Si lo vemos profundamente, pues sí, ¿verdad? Dios podía hacerlo desde un principio. Como los ángeles del cielo, y aún así se le reveló Satanás. Así es. ¿Por qué? Porque también en el libre albedrío puedes decidir. Exacto. Y el problema que implica esta segunda opción está desde su planteamiento. Si Dios hubiera tomado esta segunda opción, habría creado robots. Títeres que los manejaran. Sí, todos estaríamos caminando igual, moviéndonos igual, haciendo las mismas cosas. Y pues no, eso no lo toques, hasta como algo invisible, hasta aquí vas a llegar, o sea, como un robot programado y sin voluntad propia. La cuestión que vuelve la decisión del creador de colocar el árbol de la ciencia, del bien y del mal en el huerto del Edén, donde también había estado creado el hombre a su imagen y semejanza, era darle libertad. Sabiendo que podía caer en pecado. Así es, hay el riesgo siempre. Siempre. Y creo que nos hace un poco de sentido el entender el deseo fundamental creador. Dios deseaba tener una relación libre y voluntaria con el hombre. Dios buscaba la voluntad del hombre. Que esa voluntad que tuviera el hombre le inspirara a permanecer fiel a su creador. Por amor. Por amor. Y una vez que se presenta esa infidelidad del hombre, su misma voluntad es moverlo a volver
a la comunión con su Creador. Volvernos a conquistar el Ajá. Señor. Y pues ahí la mayor forma fue de esa comunión fue cuando Cristo llegó como Redentor. En la cruz fue lo que nos volvió a tener esa comunión con el Creador. Así es, costó mucho. Costó mucho. Y pues esta cuestión encuentra una mejor explicación si ponemos un contexto, un ejemplo. Un hombre o una mujer que haya sufrido una infidelidad. Si una persona engañó a otra, de forma rutinaria hay una alternativa. Si alguien engañó a alguien, de forma rutinaria es darle la libertad a esa persona infiel. ¿Qué dicen? Pues el divorcio, vete. Que se tú, vayan y ya. Dejarlo libre. Y a diferencia de esta otra opción, que tiene dos alternativas. Una que es buscar la reconciliación de esa situación o decidir la ruptura definitiva de la relación. Esos son los dos caminos. Pero vamos a ejemplificarlo un poquito más. Si a alguien le sucediera eso y encontrar como un brebaje y se lo da a esa persona, una pócima mágica para que sea fiel. Para que sea fiel, para que vuelva a estar con la persona que le ha sido infiel, para estar ahí presentes. Se lo podrían dar, pero ¿qué volvería a suceder? Esa persona se volvería igual, sin voluntad, una persona que es un robot. Y yo creo que eso no es lo que queremos. Ninguna pareja queremos que esté nuestra pareja como a la fuerza, obligada, sí, como lo dicen, sin voluntad. Sin voluntad, así como con el brebaje del toloache famoso, sí, ¿no? Muchos todavía lo hacen y lo usan, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, uno siempre está deseando que la persona te corresponda al amor, al cariño. De hecho, pasa mucho que como pareja, ¿verdad? Que las mujeres, es que quisiera que me regale una flor, o amor, es que yo quiero que me regales una flor, o que me saques a pasear, y luego te saca y lo dice, no, pero no lo hiciste por voluntad, lo hiciste porque yo te lo pedí. Ay, pues. Están los conflictos, ¿no? Exacto, o sea, así sería aquí, si te imagínate todos, quiero que hagas esto, quiero que hagas, o sea, tampoco te saldría satisfactorio, porque sabes que lo está haciendo todo obligado, monótonamente, sin emoción, sin sentido, y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. No, quiere de nosotros una relación genuina. Así es, por voluntad, por libre albedrío. Yo quiero estar con Dios, yo quiero permanecer con Dios, que mi amor sea completo para Cristo. O sea, no es nada obligado, y bueno, pues ese es ahí ejemplifica de por qué el hombre tiene esa relación. Entonces, San Agustín plantea esto, crear al hombre a su imagen y semejanza y plantear salvarlo. Entonces, Dios está feliz con esa elección de eso le esa pareció libertad. mejor. Sí, claro. Digo, aunque me va a costar una redención, porque sé que va a fallar el hombre, va a tomar su propia decisión equivocada y me va a costar, pero aún así lo prefiero con tal de que nuestra relación sea libre, sea voluntaria, sea por amor, sea por gratitud. Entonces, eso es lo que Dios hace por ti, por mí, y hasta el día de hoy tenemos esa libertad de elegir de qué lado queremos estar. Sí, si lo vemos ahí más profundo, el Creador ya sabía que el hombre iba a hacer eso desde la fundación del mundo. ¿Sí? Y cómo iba a hacer el sacrificio de Cristo en la cruz para redimir al hombre. Entonces, y pues, como lo mencionamos, ese sacrificio fue muy grande por Cristo, ¿verdad? Y más bien por Dios, que entregó a su Hijo. Que nos muestra su amor de esa manera, porque en realidad Él no quiere que estemos separados, no quiere que estemos sufriendo, no quiere, o sea, fíjese, el huerto del Edén, la palabra Edén significa deleite, deleite, o sea, todo había ahí para estar uno deleitándose. De hecho, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, déjame le hago a su mujer para que tenga su deleite.
Sí. Aparte de todo lo que había, las riquezas, porque dice que los ríos llevaban oro, llevaban piedras preciosas, o sea, tenían todo. Y lo perdió solamente por una desobediencia, algo tan simple. Y ahí nos llevó a todos entre las patas. Entre las patas vamos todos, ¿eh? Ajá. Y entonces pues vemos que el Génesis, en el capítulo 3 hubo muchos cambios. Leemos los primeros 2 capítulos del Génesis, podemos ver a un hombre libre, Adán libre, inocente y con una obediencia a Dios, ¿sí? Y en comunión con su esposa, pero y totalmente en contacto con Dios. Y se puede decir que era un Adán en armonía, que ahorita lo veremos como un Adán ecológico, en el Edén todo estaba en su lugar, ¿no? Ajá. Con armonía en su entorno. No existía la muerte todavía. No existía en ese momento. En ese momento. Y un hombre que entendía y vivía su propósito de existencia, porque Adán se sabía que él era el Señor de la tierra en ese momento. Dueño y Señor de la tierra. El dueño y Señor. Y a diferencia del hombre que vemos a partir del capítulo 3, donde podemos ver a un Adán desconcertado de Dios, un hombre perdido y ocultándose, avergonzado, temeroso y sintiéndose culpable, un hombre cegado ahí ya por el pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, de un instante a otro, totalmente diferente, totalmente perdido, culpable, lleno de vergüenza, o sea, ¿no? Que no es capaz de admitir su responsabilidad. Al contrario, un sujeto que culpa a su esposa de los errores que él tuvo. Un hombre confundido y planteándose unas preguntas que son importantes. En el capítulo 3 hay un momento en el que el hombre llegó a cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar, y tiene un aspecto muy personal e individual. Tiene la primer plática entre el hombre, entre Adán y Dios. Eso es lo que nos muestra el capítulo 3. Y esta conversación va a establecer la manera que el hombre podría retomar el camino y lograría recuperar el sentido de su vida. Por eso el tema del día de hoy es Adán de frente al Creador, porque aquí es donde el Señor lo confronta, ¿verdad? Con esas 3 preguntas que vamos a ver a continuación, y que son preguntas que por favor ponle atención, porque Dios también te las está haciendo a ti en este momento. Dios está de frente a ti, tú de frente a Él, y Él te está haciendo estas preguntas que a continuación vamos a ver para que tú le des una respuesta. ¿Qué es lo que hace Dios en este pasaje? Siempre Dios busca al hombre. Siempre Dios buscó tener ese lazo estrecho con Adán. Y durante la Biblia pues vemos que también Dios buscó a Abraham, buscó a Moisés, siempre está en busca del hombre. De esa relación. Ajá. Y la mayor búsqueda de Dios fue precisamente esa, cuando llegó el Mesías, cuando lo trajo al mundo, al Mesías, y esa revelación fue la mayor creación de Dios. Y entonces en esa conversación que tiene con Adán, que ya en ese momento iba a caer, dejó muchas enseñanzas. La primera plática fue por 3 preguntas, que es lo que estamos comentando, y son 3 preguntas simples. Y vamos a verlo con el pasaje dice, de la Biblia, que nos dice: y vio la mujer que el hombre era bueno que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y entonces ahí surgen las palabras importantes en este relato. Había conocimiento, había emoción y había acción. Ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Conocieron, ya tuvieron ese conocimiento de que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que pasó? Sintieron vergüenza. Tuvieron esa emoción de sentir vergüenza. ¿Y qué hicieron? Se hicieron unos delantales. Y al oír la voz de Dios que se paseaba en el huerto, sintieron también temor y se escondieron de su presencia. Por primera vez en su vida, el hombre y la mujer experimentaron emociones que no se podían explicar. No las tenían antes. No las conocían hasta ese momento. Emociones que las llevaron a moverse, a actuar. Emociones que les llevaron a esconderse de la presencia de Dios, a esconderse. ¿Quién se puede esconder de la presencia de Dios? No. Nosotros nos escondemos, ¿dónde? ¿En qué parte podemos escondernos? No, dice el salmista, dice, aunque me remontara a lo más alto de las estrellas y allá hiciera mi morada, dice, ahí estás tú. Amén. Dice, aunque me fuera a las profundidades del mar, a lo más oscuro, dice, aún ahí es como el día para ti. O sea, tú me ves en todas partes. ¿Dónde te puedes esconder? Y ellos tratando de esconderse atrás de un árbol. Sí, exactamente. Comparamos el momento de los remedios del hombre que en ese momento tenía vergüenza y temor y con la solución que Dios les ofreció. Primero, el hombre y su mujer se cosieron hojas de higuera por la vergüenza de sentirse desnudos. Pero, ¿qué pueden hacer esas hojas de higuera para remediar la vergüenza? Pues no. Nada. Y por más que ambos se cubrían, seguían sintiendo vergüenza y culpa. Las hojas de higuera les ofrecían solo como un remedio temporal, nada más. Pero la segunda acción les lleva a lo absurdo. Al escuchar la voz de Dios sintieron temor y se escondieron de su presencia, como lo mencionamos. ¿Dónde se van a esconder? Es algo así como hasta absurdo. ¿Dónde vamos a poder escondernos? Pero bueno, vemos que ellos decidieron comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos ni siquiera sabían lo que era el temor, la vergüenza, la culpa, nada, no conocían, pero ellos tuvieron hambre de poder. ¿Qué dijeron? Sí, les dijo la serpiente. Escuchar voces que no debes escuchar, meterte en cosas que no debes de meterte, le dijo la serpiente, no vas a morir, solamente vas a ser como Dios. Voy a ser como Dios. ¡Wow! Voy a ser como Dios. Oye, ya era como Dios. Ya eran a su imagen y a su semejanza de Dios. Pero dijeron, voy a ser como Dios, mucho mejor, ¿no? Entonces, pues dale. Y ahí tienes todo lo que pasó. Y ahora tratar de huir de la presencia de Dios. ¿Cuándo vas a poder? Pero qué bonito, doctor, que aún así Dios siempre nos busca, como lo acaba de mencionar. Dios siempre está buscando esa relación contigo. ¿Dónde estás? Igual que como le dijo sí, esa es la primera pregunta que lanza. ¿Dónde estás? Y esa pregunta realmente es una pregunta filosófica y existencial. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Él sabía dónde estaba. Claro. El que no sabía dónde estaba era Adán. Sí, es verdad. Y esta pregunta, pues no podía responderla. Adán la respondió, estoy escondido. Así como, no estoy aquí, estoy allá. O sea, Dios sabía. No me puedes ver porque estoy escondido. Porque estoy escondido, sí. Y pues, yo creo que lo que debía haberse preguntado a Adán en ese momento, ¿dónde estoy yo? ¿Sí? Entonces, es una pregunta que podemos verla un poco filosófica, existencial. Entonces, Adán dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa fue su respuesta, pues, algo vaga, algo... Sí, sin sentido, sin ¿verdad? sentido. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, ¿verdad? O sea, como que no tiene mucho sentido. ¿Cómo le va a asustar a Dios tu desnudez? Así es. Entonces Adán dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste
por compañera me dio al árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ya la estaba reprendiendo en ese momento. Y de ahí podemos tomar 2 preguntas más de este relato. Después de responder la primera pregunta, ¿dónde estás tú? Dios plantea a Adán y a su mujer la pregunta interrogante, ¿qué es lo que has hecho? Esta pregunta nos hace ver qué hiciste, el pasado, y va directo a la razón porque estamos donde estamos en el presente. Las cosas del pasado nos llevan a nuestro presente. Exacto. Cuando tuvimos algún acto y decisión que nos llevaron a estar donde estamos, y cuando las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día, pues tienen un resultado. Y es de suma importancia que las identifiquemos. Así como ellos, Dios le dijo, ¿qué hiciste? O sea, fue en pasado. Exacto. Y que podamos ver qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué hicimos que estuvo mal? Y podemos remediar a esa circunstancia en la que nos encontramos. Sí. Pero la segunda pregunta va más allá, nos dirige hacia el reconocimiento responsable de los propios actos. No solamente es darnos cuenta qué fue lo que pasó, sino hay que ser responsable. ¿Qué es lo que has hecho? Es una pregunta personal que requiere ahí un poquito de examen de conciencia. ¿Qué es lo que has hecho? Y este autoexamen es muy necesario para poder entrar en este proceso de identificación y reconocer la propia responsabilidad, que fue una de las cosas que dijimos al principio. Exacto. El hombre siempre batalla con las partes responsables. Entonces, lo que el hombre haga con los recursos que le fueron entregados por Dios es su responsabilidad. Claro. Es su responsabilidad, su mente, sus capacidades, las palabras que salen de su boca, su cuerpo. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué Porque comes? que cuido, ¿Cómo haces? ¿Cómo está tu día? Todo es de cómo estamos ahorita, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está mi familia, cómo están mis hijos, cómo está mi economía. Todo es, el Señor te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás posicionado? Híjole, primeramente pregúntate eso, ¿dónde estás? ¿Cómo estás en este momento? Y luego, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho ayer, antier, el año pasado, hace 10 años que te tiene en esa posición en la que estás en este momento? ¿Verdad? Porque tú eres responsable, nadie más. No, es que mi esposo, o es que mi esposa, o es que mis hijos, o es que el patrón donde trabajo, o es que el vecino. No. Tú tienes responsabilidad de cómo estás tú. ¿A quién estás escuchando? Como Eva, ahí escuchando. Yo creo que, fíjese, yo pienso que, como dice, Dios no tienta a nadie. El enemigo abusa, porque yo me imagino que Eva paseando por el huerto, yo creo Adán allá haciendo sus labores, ¿verdad? Y Eva paseando por el huerto y coqueteaba con ese árbol, como que... A ver, ¿por qué no se puede tocar? Y ahí es donde el enemigo dijo, aquí mero me acomodo, déjame le hablo, y la empezó a seducir. Nunca el enemigo va a venir si uno no le pone como que algo ahí, el enemigo ve que tú estás en una necesidad, ve que estás en una enfermedad, ve que estás en un problema, en un conflicto, y tienes un problema matrimonial, y ¿qué te viene a decir? Ve con la señora que dase los brebajes para que le des al esposo y lo tengas contigo, y ahí va uno como el borras, ¿no? O estás en la necesidad económica y a alguien se le cayó la cartera, pues ahí muy despistadamente agárrala, tienes necesidad. Ahí es donde entra el enemigo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, algo estás buscando. Así lo hizo con Eva, y Eva cayó, y luego fue también con Adán, y como Adán, de esos hombres, ¿no? Que allá en su mundo, sí, está bien. Sí, es lo que mi mujer diga. Lo que ella diga, ella la tiene la última palabra. Que regularmente pasa. Entonces, hay que estar hacha, hombres. Sí, hay que despertar los hombres. Sí, exacto. Entonces, si volvemos al encuentro entre Adán y Dios, y escuchamos la respuesta de la segunda pregunta, en la que Dios puntualmente le llama a cuentas sobre su proceder y le cuestiona directamente, ¿qué has hecho?
al decirle, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán responde culpando a la mujer porque él de lo que él había hecho. Y su respuesta fue, la mujer que, ahí es como, tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí, el hombre dio la respuesta inteligente y amañada para liberarse de su responsabilidad. Adán lo hizo así, sobre lo que él había dicho. Y según la lógica de Adán, en su respuesta podemos deducir que hay dos posibles culpables que él señala como responsables de lo menos que él había él. hecho. Sí, menos él. Menos ¿La él. mujer o Oh, Dios? Dios, pero yo no. Yo no, yo me libro. Ya sé. Porque después de todo, ella me dio de comer y eso lo hace culpable. O tú, que al dármela como compañera, eres culpable porque tú me la diste. Ya sé, yo no te la pedí. Yo Tú no me te la la pedí. diste. Yo no te la pedí. Ya Y sé. pues aquí vemos eso, ¿no? El Señor de la tierra se empezó a convertir, Adán se convirtió, en vez del Señor de la tierra, se convirtió en el Señor de las excusas. ¿A dónde fue a caer ¿A Adán? dónde fue a caer? Ya Y pues sé. esa pauta, como lo decimos, o sea, nosotros tenemos que sernos responsables de las cosas que Claro. tenemos. Que tenemos, hacemos y decimos. Así es. Entonces, la pregunta que Dios plantea al hombre, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esto alude a un futuro. La importancia de esta pregunta está en que el Creador quiere declarar al hombre que en el pasado cercano alguien había sembrado una idea en su mente que le llevaría al futuro próximo a decidir sobre sus alternativas de las conductas que estaban teniendo. Entonces Dios, al parecer, quería dejar sentado a Adán caído y a su posteridad, que ante las decisiones de la vida siempre habrá un tercero. Sí. Es que la culpa la tuvo la serpiente, es que la culpa la tuvo mi suegra, no, la culpa la tuvo mi esposa. Siempre hay un tercero. O sea, y siempre yo hay como una influencia, y pero yo tú no. eres el que toma la decisión. Sí, y tienes una influencia de alguien más, alguien está influyendo en lo que estás pensando. Y lo que terminará influyendo en cada uno de nuestros actos. Sí, así es. Y qué tremendo, o sea, porque no solamente se llevó su vida y todo su propósito a Adán, sino que llevó a toda la humanidad hasta el día de hoy. O sea, todo lo que hace una mala decisión, una desobediencia tan pequeña, simplemente no comas de mira, puedes hacer lo que tú quieras, menos tocar este árbol, y ese mérito tenía que ser. Sí. Y si hacemos un análisis de esto, el gran problema del hombre no está directamente en las conductas, sino en la forma de pensar. En psicoterapia esa es una fórmula. Si hay un pensamiento malo, nuestra acción va a ser mala. Un pensamiento nos lleva a una emoción mala y luego a una conducta mala. Hay unas combinaciones, pero casi siempre empieza de un pensamiento que tenemos, de algo que no funciona o que a Dios no le agrada. Sí, así pasó con ellos. Primero conocieron que estaban desnudos, después sintieron vergüenza y accionaron escondiéndose. Y es lo que hace la gente en este tiempo. Se esconden de Dios y quieren cubrir sus faltas, como ellos los querían cubrir en un árbol con unas hojas de higuera, cubriendo sus faltas, haciendo buenas obras o buscando en la religión, por ejemplo, vamos a decir, buscando en la religión agradar a Dios, escondiendo su falta en vez de ser responsables, venir ante el Señor, decirle, sí, Padre, yo pequé, yo cometí la falta, perdóname, vamos a restaurar nuestra relación, porque yo creo que si Dios fue a buscar a Adán y a Eva, y Él quería eso, que ellos reaccionaran siendo responsables y decir, sí, perdóname, cometimos un error, pero no lo quisieron aceptar. Sí, así es. Y bien lo vemos en Proverbios 23:7, lo que nos dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es. ¿Sí? Y pues es importante cuestionar a quién estamos permitiendo el acceso a nuestra mente. Sí, muy importante. Eso, si alguien nos dice algo que no está correcto, si algo vemos que no está correcto, si es algo que a Dios no le agrada, hay que quitarlo. Sí, o sea, ahorita pues por todas partes, doctor, porque tenemos las redes sociales, Instagram, TikTok, o sea, todo lo que hay en las redes
que pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Y en Sí. cualquier momento te llenan la cabeza, te la saturan y es la motivación que te lleva a cometer malas decisiones. Sí. Porque ya muchas veces ni siquiera piden un consejo con los padres, a veces ni con los amigos. Ya para todo se meten a la inteligencia artificial o se meten a buscar y ya eso es con lo que se queda. Sí, claro. Y bueno, también incluso hasta tenemos que ser sabios en quién pedimos un consejo. Sí, porque puede que ese consejo esté disfrazado de algo que pareciera bueno, que es realmente algo desagradable, algo que a Dios no le va a agradar. Entonces tenemos que ser sabios también en eso. Claro. Entonces, vemos que la Escritura nos afirma, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y engañando y siendo engañados. Entonces, tenemos que ser sabios en quién le vamos a dar nuestra atención, en la atención de nuestro pensamiento, en la atención de lo que nosotros queremos que seguir en el camino de Dios. ¿Sí? Sí, así Los es. ángeles disfrazados también puede estar, disfrazados de luz. El demonio se disfraza disfrazado de luz, de ángel de luz, así dice la Biblia. Ajá. Y hay que tener cuidado. Sí, Claro, porque el enemigo obviamente no te presenta las cosas, vamos a decir, en los tabacos, ¿no? Ahí dicen letritas chiquitas o algo, dice que causa enfisema pulmonar, ¿verdad? Ajá. Pero no te ponen todas las fotos de lo que es un pulmón todo dañado, porque pues hasta asco te daría, ¿verdad? O sea, sería, pero no, ahí, no, tú dale, Sí, sí. sí. Dale. Porque no te lo van a poner bonito, te van a poner ahí al hombre varonil en caballo, con sombrero. Bueno, de hecho, al principio esos eran los comerciales, Sí, ¿no? así De todo lo que... Lo del tabaco. Del tabaco. Ajá, entonces lo ponen bonito, te ponen la cerveza y te ponen allá la mujer elegante ahí con curvas y todo para que te emociones, pero no te ponen ahí a los que están tirados afuera de los Oxxos, de las tiendas, en las calles, en los puentes, perdidos, o sea, no te dicen así vas a terminar, ¿verdad? Las consecuencias totales de eso, lo peor. Sí, y entonces, pues, esto es lo que sucedió con Adán cuando tuvo ese encuentro con Dios. Realmente ahí empezó el libre albedrío, Dios le dio la oportunidad de tomarlo, y pues, como muchos hacemos, ¿verdad? Si hoy lo trasladamos a nuestro tiempo, pues muchos hemos tomado malas decisiones. Sí. Y requerimos tener esa responsabilidad de esas consecuencias acerca de nuestras decisiones. Entonces, pues, ¿qué es lo maravilloso? Que Dios siempre nos está esperando. Sí. Tenemos errores, pues tenemos la posibilidad de cambiarlos. Y tenemos la posibilidad de hacer algo diferente, agradable a Dios. ¿Sí? Así es. Entonces las 3 preguntas que Dios te formula, ¿verdad? En este día. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Y quién te dijo? ¿Verdad? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Quién te está influenciando? ¿Hacia dónde quieres? Y hay otra cosa, doctor, también que me gustó en este tema, que también, bueno, no sé cómo andemos de tiempo, si me dicen, por favor, ya, se acabó el tiempo, híjole. Hay una cosa muy importante que nos dice, donde Él por amor pone sus límites. Sí. Dios pone sus límites, porque siempre que te dicen, no pases, peligro, zona de derrumbes o lo que sea, es por amor para que no te pasen cosas malas. Cuando Dios le dijo, no toquen, no coman de esto, es por amor, no es porque, es que ustedes todos nos quieren prohibir, que no tomes, que no fumes, que no te drogues, que no cometas adulterio, que no, es que nomás están ahí muele y muele. Es por tu bien, porque Dios nos ama, porque Dios nos quiere liberar de las consecuencias negativas, por eso lo hace, es por tu bien, es por amor. Dios no es malo, Él siempre quiere lo bueno, Él te dice, haces esto, te va a pasar esto.
Si él fuera malo, no te dijera, él te dijera, sí, dale, hombre, ay, a ver en qué termina. No, él te dice, si haces esto, te va a pasar esto. Si haces esta otra cosa, te va a pasar esta otra cosa. Y ya tú decides. Pero Dios es bueno, así que por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que lo entiendas, que aceptes, que leas la Biblia, que pongas atención, porque Dios te da instrucciones precisas para que tú te salves, para que salves a tu familia, porque tú eres responsable de tu vida y de tu familia, y Dios te va a pedir cuentas de todo lo que haces. Así que muchas gracias, doctor, están bien interesantes estos temas, no te los pierdas. Fight TV de lunes a viernes 4 de la tarde y tenemos aquí mucha información para ti de parte de Dios, y también a las 8 de la mañana todos los días tenemos de parte de Dios también programación cristiana. Así que aquí en tu canal Impulso Televisión y también tu programa Fight TV te esperamos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye.